ahí en la carta a los Romanos capítulo 3. Estamos avanzando de una forma tal vez no acelerada, pero seguimos estudiando esta preciosa carta, hermano. Mire, cuando usted lleva un estudio serio de esta carta, usted se va a dar cuenta, primeramente, lo terrible que es el ser humano. Lo terrible que es el ser humano. Pero al mismo tiempo usted se va a dar cuenta de que no hay perdón que Dios no vaya a castigar, pero no hay pecado que Dios no vaya a castigar y no hay pecado que la gracia de Dios no pueda perdonar también. Pero dice ahí un versículo por ahí específico que le vamos a estar dando esta tarde, a los que creen en Jesús, en la fe de Jesús, los que creen por fe. Así es que esta mañana le hemos titulado a nuestro estudio El sacrificio de la cruz. ¿Qué es lo que hizo el sacrificio en la cruz? ¿Qué fue lo que marcó? ¿Cómo usted y yo lo tenemos que entender? Vamos ahí entonces, póngase de pie la última vez, le prometo que ya no lo voy a parar. Nada más para que se vaya a su casa. Así es que dice el Señor en su palabra, capítulo 3 de la carta a los Romanos en el versículo 25. A quien Dios puso, vamos todos juntos. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Qué queda excluida? ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Suplicamos que nos des, Señor, una doble porción de tu gracia para aprender y para enseñar, Señor. Háblanos al corazón y que podamos entender, Señor, que ningún rito religioso puede salvarnos. Lo único que nos puede hacer justos delante de ti es la fe en nuestro Señor Jesucristo, en quien hemos orado esta mañana. Amén. Pueden tomar sus asientos. El tema de Romanos, es decir, bueno, es porque se me traba el tema de Romanos y el corazón mismo del Evangelio es la doctrina de la justificación, solo por fe como respuesta a la gracia de Dios. Esta es una doctrina, oiga bien, porque nosotros hablamos mucho de la gracia y que Dios por gracia nos salvó, pero hablemos un poquito de la justificación. Y esta doctrina ha perdido muchas veces a través de la historia énfasis, o muchas veces se ha hecho mucho énfasis y quizás algunas veces con frecuencia simplemente se ve de forma indiferente y dice, bueno, sí, soy justificado, pero realmente a veces la gente no entiende qué significa ser justificado. Fue el mensaje central de la iglesia primitiva, y si usted se revisa toda la carta del apóstol Pablo a los romanos, de eso precisamente está hablando, justificados por fe. Fue el mensaje principal de los reformadores como Martín Lutero, como Juan Calvino. Eso es precisamente lo que ocuparon para poder entrar en una reforma, que el ser humano, el hombre, es justificado por fe, no por las obras, como siempre lo ha dicho la iglesia tradicional, ¿verdad? Yo les decía el día miércoles a los hermanos, yo recuerdo cuando yo era católico. Hermano, yo iba los domingos, yo estudiaba en una escuela parroquial, de 1º a 9º grado. Y no sabíamos todo el misal. Y no sabíamos qué es lo que venía detrás de cada cosa. Y el domingo ceremonialmente, antes de entrar a misa, íbamos a comulgar. ¿Cómo se llama? A confesarnos. Y nos decía el padre, Ave María Purísima. Y nosotros decíamos, a que se acuerda, ¿va? Sí es cierto, sin pecado concebido. ¿Cuándo fue la última vez y era el director del colegio?
¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? El domingo pasado, padre. A ver, cuéntame tu fe. Y comenzaba uno, va. Ahora, bueno, mira, como no están tan mal, te voy a dejar 20 Aves Marías y 10 Padres Nuestros. Y ya con eso, hermano, ningún ritual que el ser humano establezca puede salvar o perdonar los pecados del humano. Todo es a través del mensaje central del Evangelio, que es la justificación. Solamente cuando la iglesia entienda y proclame la justificación por fe, es que puede presentar verazmente el Evangelio de Jesucristo. A veces presentamos un evangelio diluido. Sí, Cristo salva. Pero a veces no decimos cuáles son los requisitos que este evangelio también está pidiendo de nosotros. Pero, ¿qué vamos a entender por justificación? ¿Qué es lo que usted y yo vamos a tomar como base? Bueno, como soy un poco lento para aprenderme conceptos, lo tuve que escribir. Dice, la justificación es un acto legal instantáneo de parte de Dios. Como ya vimos en los estudios anteriores y como acabamos de leer, que la justificación no viene por las obras de la ley, sino que por la fe en Jesucristo, mediante el cual Dios, número 1, declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo, o sea, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ahora se nos da a nosotros. Él vivió una vida perfecta, Él vivió la ley, Él la cumplió, incluso cuando dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino que a cumplirla, también la cumplió muriendo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque la ley demandaba que alguien tenía que pagar por el pecado, y Jesucristo dijo, bueno, yo voy a cumplir esa parte también. Él no solamente vino a vivir una vida santa, sino que también vino a pagar por los pecados de nosotros. Entonces, la justificación es cuando Dios nos declara a nosotros perdonados de nuestros pecados a través del sacrificio que Jesucristo hizo en el Calvario. Y nos declara, número 2, ante Él justos. ¿Qué es ser justo? Una persona recta. Hermano, yo le pregunto, ¿somos rectos? Mire, fíjese que viéndolo bien, ¿verdad? Pero ¿sabe usted que Dios así nos mira? Porque Él ya no nos mira a través del pecado, Él nos mira a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Mira, todavía no se le ha quitado la maña, pero pues está intentándolo, está trabajando, está en un proceso. Pero hermano, pero que el proceso no dure 20 años, que el proceso, hermano, si queremos crecer espiritualmente, ese proceso tenemos que agilizarlo a través del estudio de la Escritura. Eso se llama una santificación continua. Por esta razón es necesario que cada uno de nosotros entendamos primeramente la pésima condición espiritual en que se encuentra el ser humano. Y eso es precisamente lo que estudiamos en el capítulo 1, versículo 18 en adelante. Si usted revisa versículo 1, capítulo 1, versículo 18, dice que Dios se ha manifestado y que Dios le ha dado a entender al ser humano todo lo que necesita conocer de que hay un Dios. Sin embargo, si usted revisa capítulo 3, versículo del 9 en adelante, dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y ustedes pueden dar cuenta porque hay sillas vacías en todas las iglesias, no solamente en esto, porque la gente no busca a Dios. La gente no entiende que va camino al infierno y que necesita la salvación. La gente no entiende eso. Versículo 12, 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No pueden hacer nada por sí mismos, no pueden hacer algo por su propia salvación. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera usted y yo podíamos hacer eso. Puede ver que todo humano está en esta condición y que si queremos ser salvados, oiga bien, o ser salvos del pecado, el pecado es quien nos separa de Dios y de la ira venidera de Dios, que es el castigo por el pecado, necesitamos ser justificados. Necesitamos que Dios quite la culpa del pecado en nosotros. Necesitamos que Dios quite el pecado que hay en nosotros. Nosotros no lo podemos hacer, sino muchas personas que son buena gente ya lo hubieran hecho.
Yo le dije una vez a una persona, ¿sabes qué? Al infierno no se va ni por bueno ni por malo. Porque hay gente buena que se está yendo al infierno. Hicieron muy buenas obras, pero nunca recibieron a Jesucristo porque creyeron que con sus buenas obras ganaban el cielo. Y no es así. Entonces al infierno no se va ni por bueno ni por malo, se va por no haber sido justificado a través de la fe de Jesucristo. Y el pasaje que esta mañana estamos estudiando, a veces es un poco difícil de entenderlo, pero gracias a Dios que si nos sentamos, estudiamos, hay diferentes fuentes donde podemos sacar información y tratar de entenderlo. Y lo que está diciendo es bien sencillo: la justificación para la humanidad pecadora se ha hecho posible por la gracia de Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo en la cruz. Y es apropiada o sea que usted se puede hacer propia de ella cuando deposita su fe en Jesucristo. Cuando usted pone su fe en el Señor Jesús como su Señor y como su Salvador. Y aunque en el texto que estamos estudiando no aparece la palabra cruz, está implícito, porque ¿en qué mataron a Jesucristo? En una cruz. Ahora, ¿cómo afecta este sacrificio de la cruz? ¿Cómo afecta lo que sucedió en la cruz del Calvario? Número 1, afecta que si usted pone su confianza en Jesucristo, usted tiene vida eterna. El pastor Junior lo decía esta mañana: Dios es eterno. Y como Él es eterno, la salvación que te ofrece es eterna. Es eterna, pero tienes que venir y confesar tus pecados delante de Él, arrepentirte. Y oiga bien, arrepentirse significa no volverlo a hacer. Y estar convencido. Arrepentirse. Entonces, esa es la parte, lo primero que te afecta. Jesús dio vida eterna a través de la crucifixión a todos aquellos que en él creen. Número 2, la cruz afectó también a Satanás. ¿Por qué? Porque vino y Jesús, a través de ese sacrificio, él rompió el poder y dominio que Satanás tenía sobre la tierra. Ahora, usted y yo, oiga bien, no, si fallamos y si pecamos, no es porque Satanás nos esté induciendo, es porque nosotros queremos. Cuando usted ya es cristiano, usted puede tomar la decisión de hacerlo o no, porque usted conoce lo bueno, conoce lo malo. Y sin embargo, hay muchos creyentes que dicen: bueno, pues yo voy a hacer lo malo un ratito nada más, pastor. Un traguito nada más. Un jalón le voy a pegar nada más al cigarrillo. Nada más una mujer por semana. Ajá. Es cuestión de ellos. Pero de que ya saben, ya saben. Y sabemos las consecuencias. ¿Cuántos cigarros necesitan para que les dé cáncer? ¿Cuánto necesita? Solo uno, o la mitad de uno tal vez, o tal vez solo con el olor del otro para que le dé cáncer. No necesita mucho. ¿Cuántas veces necesitas tener relaciones para que te dé SIDA? Una vez, no necesitas mucho. Entonces, la cruz afectó a Satanás rompiendo su poder y dominio sobre la tierra. Usted y yo ya no estamos bajo ese dominio. Ahí fue crucificado, dice que ahí fue expuesto públicamente. Tercero, la cruz también afectó a Jesucristo mismo. ¿Cómo? Porque Él vino, oiga bien, se hizo hombre. Tiene un cuerpo físico. Y después que resucitó, ¿qué tenía también? Un cuerpo físico. Y cuando subió al cielo, ¿en qué subió? Un cuerpo físico. Y si usted lo busca ahí en Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, dice que se puede ver. Y dice que tiene los hoyos en sus manos. Entonces, afectó también a Jesucristo, ¿verdad? En obediencia vino y se entregó. También afectó su relación Dios Padre y el Espíritu Santo. También afectó eso. Porque el Padre tuvo que hacerse a un lado para que su Hijo sufriera el castigo de la cruz. Y después mandar a su Espíritu Santo para que usted y yo pudiéramos tenerlo. Hermanos, pero lo que en esta mañana me interesa es que usted y yo aprendamos cómo el sacrificio de la cruz glorifica a Dios, cómo eso le da gloria a Dios. Veamos entonces, punto número 1 de esta mañana: el sacrificio de la cruz revela la justicia de Dios. Capítulo 3, versículo 25 dice: a quien Dios puso como una propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí viene: para
manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar, ahí está nuevamente la misma palabra, en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si hablamos de justicia, significa hacerlo recto. Lo que el versículo está diciendo, hermano, es que Dios en su rectitud no quiso aplicar su castigo a la humanidad. Fíjese bien, en el Antiguo Testamento dice el capítulo 6 del libro de Génesis que todos los designios del pensamiento de los corazones de los humanos era inclinado a hacer ¿qué? Lo malo. Y más abajo encontramos, dice, y Noé halló gracia delante de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice, este me va a servir. Este va a ser el que voy a agarrar para conservar la humanidad. Y vino Dios, hizo juicio y la humanidad fue borrada. Dice el versículo que Dios en su paciencia ignoró. Ahí dice el versículo, para manifestar en su justicia a causa de haber pasado por alto. Pasar por alto es ignorar de forma deliberada. Está su gran amiga del alma o su gran amigo del alma y usted pasa del alma y no hace como que no lo ve. Si querés me hablar vos, ¿no? Es que estás ocupado. Y, hermano, eso significa pasar por alto. De forma deliberada ignoró lo que otros pueblos estaban haciendo, dejando que hicieran lo que ellos hicieran y tratando con pueblos o personas específicamente. En este caso, el caso de Noé. La oferta de salvación, mis amados, está abierta para toda la humanidad. Pero Dios sabe que no todas las personas la van a tomar. Aún así, Él no los elimina, fíjate. Él sabe a cuántas personas usted les ha hablado de Cristo y dice, no, yo no creo en la iglesia, a mí me da daño la iglesia, a mí me da daño de hablar de Dios. Usted conoce personas que dicen abiertamente, se declaran ateos, yo no creo en Dios. Pero Dios no los elimina inmediatamente. Dios no hace eso, sino que está esperando pacientemente. Es como cuando usted sienta a su hijo o a su hija y le dice, vaya hijo, aquí está tu cena de esta noche, un plato de jugosas verduras. Oiga, ahí está. Y es todo lo que tengo. Para ti, para que crezcas nutritivo, para que eso es nutritivo, para que crezca fuerte. ¿Y qué es el cipote? No quiero. Y como no hay otra cosa más que eso, ¿cómo se va a dormir? Con hambre algunas veces. No tengo hambre, dice. No le gustan las verduras, pero póngale una hamburguesa. ¿Verdad? Y muchas veces así somos nosotros con la salvación que Jesucristo nos ofrece. Dios nos ofrece un manjar, Dios nos ofrece algo grande, jugoso, para vida eterna. Pero a veces nosotros preferimos comida chatarra. Y queremos seguir engordando nuestra concupiscencia, nuestro pecado, en vez de venir y comer algo nutritivo. Vaya conmigo a 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Este versículo me encanta. Porque si no hubiera sido por este versículo, tal vez usted y yo no fuéramos salvos. 1 de Pedro 3:9. ¿Lo tiene? Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. O sea que dice, Dios no es que no quiera venir como dicen los demás, que ya se tardó, sino que, ¿cómo es? Paciente para con quién. No dice no dice con todos, nosotros dice. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. Esa es la justicia de Dios. ¿Sabe cómo sería injusto de que Dios hiciera juicio y no nos diera una opción? De que Dios viniera y decía, voy a destruirte o voy a eliminarte y te voy a condenar al infierno si Él no nos diera una opción. Y Él ha dado una opción y se llama Jesucristo. Dice, ahí está la opción. Si te condenas no va a ser porque yo quiera condenarte, sino porque tú mismo no tomaste la opción.
Ahí demuestra la justicia de Dios. Él espera pacientemente a que los hombres, el ser humano, se arrepienta. Espera que usted y yo nos arrepintamos para que no perezcamos. Y oiga bien, y no pongamos nuestros ojos para que pongamos nuestros ojos en el sacrificio de la cruz. Él dice, ahí está el sacrificio. Juan 1:29. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero usted tiene que verlo. Pero muchos, en vez de ver a Jesucristo, ven sus propias obras, sus buenas obras. Yo soy bueno, yo no necesito de eso. Debido a su justicia, ningún pecado quedará jamás sin ser castigado. Pero debido a su gracia, ningún pecado está más allá del alcance del perdón. Siempre y cuando, como dice ahí el versículo, pongamos nuestra fe en Jesucristo. La cruz revela la justicia de Dios. Él dice, ahí está la opción. ¿Se recuerdan de aquella historia ya en el libro de Números, me parece, cuando las serpientes estaban mordiendo al pueblo de Israel porque protestaba y renegaba contra Dios? Dice que Dios mandó un montón de serpientes, imagino que eran cobras, y que las mordían y se morían. Y vino Moisés y dijo, Señor, ¿qué hacemos con este pueblo que está muriendo? Dijo, hagamos una cosa, dijo el Señor. Hazte una serpiente de bronce y ponla delante. Y todo aquel que sea mordido por una serpiente, que la vuelva a ver. Hermano, en la lógica humana, ¿usted cree que con ver la serpiente de bronce se iba a sanar? Es ilógico, en la lógica humana. Entonces, ¿cómo lo tenía que ver? Con fe. Tenía que verlo con fe. Lo mordía la culebra, pero no era por obras. Y lo mismo dice Jesucristo en el Evangelio según San Juan capítulo 3, porque es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, y todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sencillamente así, es por fe. Segunda cosa, el sacrificio de la cruz exalta la gracia de Dios. Versículos 27 y 28 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La cruz demuestra lo insignificante que es el hombre cuando trata de acercarse por sus propios medios a Dios. Fíjese esto. ¿Cree usted que por sus propios medios usted puede llegar a hablar con el presidente de la República? No, ¿verdad? Usted necesita un conecte ahí y aún así le costaría llegar a hablar con el hombre, ¿verdad? Mira, mire, y alguien. Y usted va a decir, yo para qué quiero hablar con él, me va a deportar cuando me vea, ¿verdad? Más cuando me vea el plante que tengo de salvadoreño. ¿Ya? Hermano, el hombre es inútil cuando se trata de acercarse a Dios por su propia fuerza. Y por eso Pablo dice, bueno, si ya vimos que es Dios quien es el que está justificando al hombre, ¿dónde queda la jactancia del ser humano? ¿Dónde quedan aquellas palabras que dice, bueno, yo soy buena gente, yo hago esto, yo doy aquello, yo hago aquí, yo hago allá? Bueno, eso no tiene validez delante de Dios. Dice Isaías que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. El hombre no se puede jactar de nada. Romanos 3:12 dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso no nos podemos acercar a Dios. Por eso necesitamos el sacrificio de la cruz. El hombre por sí mismo no puede alcanzar su salvación. No importa cuántas veces vengas a la iglesia, no importa cuántas veces sirvas en un ministerio, si no pones tu fe en Jesucristo y haces su voluntad, entonces jamás vas a ser salvo. Vas a ser de aquellos que le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre nosotros servíamos en la escuela bíblica, cantábamos un ministerio de alabanza, tocábamos un instrumento, estábamos en las puertas, y comenzamos a mencionar todos los ministerios. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Saben qué? Nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque nunca realmente
se acercaron a Jesús a través de la fe, sino que a través de sus obras. Volvamos a la pregunta. ¿Dónde queda la jactancia? La respuesta ahí está clara. Queda excluida, queda anulada. ¿Por qué? Porque la salvación no viene de los hombres, para los hombres, sino que viene de Dios para el hombre. ¿Qué le excluyó? ¿Fueron las buenas obras de la ley? No, fue la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? El regalo inmerecido. Usted y yo no merecíamos gracia. Nada. Pero dice Efesios capítulo 2, versículo 2 en adelante, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados por su gran amor y su gran misericordia. Ahí empieza el Evangelio. Cuando usted y yo entendemos que de lo que tenemos no merecemos absolutamente nada y lo único que merecíamos es el infierno, pero Dios en su amor, Él dijo, voy a salvarlos. Les voy a dar una opción. Yo ya sé que algunos no van a recibirlo, yo sé que algunos no, pero se las voy a poner para que no digan de que yo fui injusto al no darles una opción. Pero ahí está. Entonces, Pablo llega a la conclusión, el hombre es justificado por la fe, dice el versículo 28, concluimos pues, ahí está llegando a la conclusión, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, sin tanto situaciones religiosas, significa eso. Las obras de la ley era hacer cumplir todos los ritos de la ley judaica. Dice, ¿sabe qué? Todo eso, Dios nos lo puso para que salvara al pueblo. Ya vamos a ver más adelante para qué lo puso Dios. Todo eso apunta a un sacrificio que va a ser perfecto, que es Jesucristo. Entonces, el sacrificio de la cruz señala que Dios ha dado gracia para la humanidad a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Tercera cosa, versículos 29 y 30. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y fíjese, ahí en su hojita yo le puse esta nota, la que traigo acá. Dice, así como todos los hombres son igualmente condenados por Dios a causa del pecado, Dios en su gracia les ha ofrecido por igual. Es que mi Dios, yo como me he portado un poquito mejor, a mi Dios me salvó. No. Por igual. Te hayas portado bien, te hayas portado mal, por igual su salvación fue ofrecida por medio de su Hijo Jesucristo. Él no hace excepción de personas. Para todo. Por eso dice que el sacrificio de la cruz revela la universalidad de Dios. O sea que Él está en todo y es para todos. El problema es que a veces nosotros en nuestro egoísmo categorizamos a las personas. Este es a ver el infierno, porque miras cómo es de malo. Y fíjese bien. Y a veces es el que más oportunidad tiene de ir al cielo. Veámoslo con la Biblia. Le dijo Jesucristo a los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Los doctores en teología del Nuevo Testamento. Eran los doctores. No eran cualquiera. Ellos conocían la Biblia al revés y derecho. Y les dijo Jesucristo, fariseos hipócritas, delante de ustedes van los publicanos y las prostitutas al reino de los cielos. Es la gracia de Dios. Dios es para todos. Dios nos da oportunidad a todos. Dice allá Isaías 1:18, venid y pongámonos a cuenta. Si vuestros pecados fueran rojos, serán emblanquecidos. O sea, si tus pecados son tremendamente, es que yo tengo poquitos pecados. Mire, yo no soy como aquel. Mira la vida de aquel testimonio. Aquel tiene un testimoniazo, pastor. Si usted viera. No necesitas tanto. Tan solo el hecho de haber nacido, nacemos pecadores, dice la Escritura. Y tan solo por ese hecho también tenemos ya condenación. Algunos piensan que ser pecador es venir
y comenzar a cometer pecados. Uno se convierte en pecador en que cuando comenzamos a cometer pecados, no, nacemos pecadores. Nacemos así, dice la Biblia que en pecado fuimos concebidos. Ahora, algo bastante peculiar. Las personas que se proclaman ateas es una contradicción, fíjese. Porque ellos dicen que como son ateos y no creen en Dios, y como no creen en Dios, ellos no están violando ninguna ley divina. Bueno, fíjese en esto, la mayoría de los ateos no niegan absolutamente a Dios. Ellos tienen en su pensamiento una remota posibilidad de que Dios exista. Sin embargo, eso también es contradicción. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted y yo neguemos la existencia de Dios, Él sigue siendo Dios. A Él no le importa su opinión y la mía. A Él dice, a mí no me importa si vos crees. Es como cuando usted se pasa una cruz roja, ¿verdad? Al policía no le importa si usted iba tarde al trabajo, a mí no me importa, usted te cruzaste la cruz roja, que vas a tener un precioso ticket, ¿verdad? Con una visita exclusiva al juez y como garantía de que tiene que ir a la escuela de tráfico. Así funciona. Al policía no le importa si usted iba tarde, si iba temprano, si no violó, no, a él no le importa. Violaste la ley. Igual Dios con los ateos. ¿Sabes qué? A mí no me importa si tú crees o no crees. De que hay un Dios que nos hizo y nos creó conforme a su imagen y semejanza, lo hay. Y eso no va a cambiar la opinión de Dios. Eso no lo hace ni más Dios ni menos Dios. Todo lo contrario, esto demuestra que ellos han endurecido su corazón y que Dios dice, bueno, ¿sabes qué? Si has endurecido tu corazón está bien. Y dice allá el capítulo 1, me parece, allá por el versículo 19, 20, por ahí, dice de que Dios los entregó a una mente reprobada. 1.28, vamos allá al 28. 1.28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea que como ellos dicen, bueno, pues si Dios no existe un Dios personal, hombre, si me debes temurarse ahí se acabó todo, no, ellos no quieren tener, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿por qué? Porque estaban pensando con esto, lo que le decía de la serpiente, ¿verdad? ¿Cómo vas a creer que con mirar la serpiente yo me voy a sanar? No es que no lo tenés que ver con la lógica, tenés que verlo con la fe. Y como ellos están pensando más con esto que con la fe, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios porque les conviene, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Y qué son las cosas que no convienen? Están atestados de toda injusticia, que es mala conducta, ya lo estudiamos en nuestros estudios, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Oiga, joven, si usted es desobediente a sus padres, tenga cuidado. Porque va a venir un día Dios y va a ajustar cuentas con usted y le va a decir, ¿sabes qué? Tú no lo quieres hacer a tus padres, ok, está bien. Y fíjese bien, cuando uno es desobediente a los padres, nos metemos en problemas. Y cuando nos metemos en problemas, hay 3 lugares: la cárcel, el hospital o el cementerio. Seguros. Dice, desobediente a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Como no quieren tener en cuenta a Dios, como no quieren creer que hay un Dios soberano que está en todas partes, dice, bueno, ahí está. Y el sacrificio de la cruz demuestra que Dios ha proveído salvación para toda la humanidad, pero solo la alcanzarán aquellos que pongan su fe en Jesús. El versículo 30 dice, vamos allá en Romanos 3:30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a todos los de la circuncisión, a los judíos, y por medio de la fe a los incircuncisos, o sea, todos aquellos que no son judíos, los gentiles. No hay otro método para poder alcanzar la salvación. El único es por medio de la fe en Jesucristo. Y un último, para ir ya casi aterrizando, versículo 31, este me encanta. Este es uno de mis favoritos.
Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El sacrificio de la cruz confirma la ley de Dios. Jesucristo dijo allá en Mateo 5, yo no he venido a abrogar la ley, sino que la he venido a cumplir. Y la pregunta que Pablo está haciendo acá, en otras palabras, dice, ¿será inútil la ley? Y él dice, de ninguna manera. Todo lo contrario, la fe viene a confirmar la ley. ¿Cómo? Es la pregunta más capciosa. ¿Cómo podemos decir que la fe viene a confirmar la ley? ¿Cómo podemos decir que la ley es inútil si estamos aprendiendo que por las obras de la ley nadie se va a salvar? Entonces, ¿cómo? ¿De qué sirve? Fíjese bien, en lo que es respecto o con lo que se refiere a salvación, el Evangelio jamás va a reemplazar la ley, porque la ley nunca fue dado como medio de salvación. La ley fue dada para mostrar a los hombres cuáles eran los estándares que Dios ha puesto. Y fíjese esto, Dios dio 10 mandamientos allá en el monte Sinaí y le puedo asegurar que de los 10 mandamientos, los 10 los violamos. Nadie los puede cumplir. Por eso cuando vamos a evangelizar, yo les digo a los que estudiaron evangelismo conmigo, apliquemos la ley. Pregúntele, te puedo hacer una pregunta, a ver, dime, ¿crees que es buena persona? Oh, yo sí. Mire, no hay nadie que sea bueno, todos somos pecadores. Entonces ellos mismos están reconociendo que no son buenos, que son malos. Pero si la persona dice, mire, yo soy bueno, si usted es bueno, quiero preguntarle, ¿alguna vez ha mentido? Bueno, usted sabe, mentiras piadosas, lo que nos han enseñado, mentiritas blancas. Usted sabe, ¿verdad?, de que pues alguna vez en nuestra vida hemos tenido que decir alguna. Entonces, ¿qué estamos violando? Uno de los mandamientos, no mentirás. Mire, ¿y usted alguna vez ha robado? Mire, yo eso nunca lo he hecho en mi vida. Pero yo no le voy a creer porque dice que es mentiroso. Si es mentiroso, ¿cómo le voy a creer? Bueno, mire, cuando estaba chiquito, mi mamá me llevaba al súper y ahí me agarraba un dulcito, o tal vez encontraba una moneda por ahí en el pantalón de mi papá y me la guardaba, o es robar. No importa en qué edad lo haya hecho, pero el que robó, robó. Estamos descalificados. Mire, ¿y alguna vez usted ha adulterado? No. He sido marido de una sola mujer. Pero Jesucristo en el capítulo 5 de Mateo dice que todo aquel que desee en su corazón a la mujer de su prójimo, ¿qué pasa? Ya adulteró con ella. Entonces, por sus propias palabras, mentiroso, ladrón, adúltero. Hablemos del homicidio. ¿Alguna vez usted ha matado? Mire, ahí sí que soy limpio. Pero Mateo capítulo 5 también dice que todo aquel que se enoje con su hermano, que lo vea con desprecio y que le insulte, también se cuenta como homicidio. Ahí está la ley. Hermano, la ley no se dio como medio de salvación, sino que fue dada para demostrarle a los hombres el estándar que Dios busca de nosotros. Y por lo tanto, usted y yo no la podemos cumplir, ¿sí o no? Nadie. Ay, que la Santa Teresa de Calcuta, no es cierto. Nadie. Y si yo le digo que, y si alguien me dice que ella nunca pecó, entonces está contradiciendo la palabra de Dios, porque dice en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron. El propósito de la ley era llevar a los hombres a la fe. O sea, volvamos a la ilustración de la serpiente. Por ley, el que era mordido por la serpiente, bueno, si usted lo muerde una serpiente, ¿qué es lo primero que hace acá? Tras, con la navaja, para sacarse el jugo, le iba a decir, el veneno, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto, al menos en las películas, ¿verdad? Pero por lógica usted haría algo, pero de todos modos se va a morir. Si no tiene los primeros auxilios inmediatos, imagínese estar metido allá haciendo hiking, se va a morir, porque ¿y cómo? Y luego no hay señal con el teléfono, ¿y a quién le decimos? ¿Verdad? Esa es obra por la ley. Pero, oiga bien, le decía Moisés a los israelitas, miren la serpiente para que, no hombre, lo que quiero es que me pongas algo ahí para no morirme. No, miren la serpiente, poneme algo. Y le decía, no, miren la serpiente, ahí está allá.
Y muchos a veces así morimos, queriendo hacer cosas por Dios, si lo único lo que Dios quiere es que creamos en Él. Si revisamos el Sermón del Monte, los capítulos 5 a 7 de Mateo, Jesús toma la ley y la lleva a su máxima expresión. Ya no solo es pecador el que comete el acto, sino que aquel también que lo piensa. Oíste que fue dicho a los antiguos, amarás a tu prójimo y ayudarás a tu... Mas yo os digo, ¿qué tenemos que hacer? Amar a nuestro enemigo, orar por los que nos insultan, bendecir a los que nos aborrecen. Hermano, respire profundo. Respire profundo, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? Ahí está la ley. Es imposible poderla cumplir. Por eso es ahí donde entra el sacrificio de la cruz, afectando y confirmando la ley de Dios. Dice, ¿saben qué? Está la ley, pero no se puede cumplir. Aquí está la opción que Dios ha dado. La ley establece el pago por incumplimiento, que es la muerte. Diga bien, si alguien rompía la ley en el Antiguo Testamento, ¿qué le tocaba? Morir apedrado. Lapidado es la palabra correcta, ¿verdad? Lapidado. Muerte de sapo. Y así del tamaño del sapo, así es la piedra. ¿Verdad? Una rana chiquita, una piedra chiquita. Pecado grande, una gran piedra. Entonces, Jesús cumple este pago. Fíjese bien, la cruz vino a confirmar la ley, porque la ley decía, el alma que pecare morirá. Entonces, ¿quién murió por nuestros pecados? Jesucristo. Él vino a cumplir con ese pecado. Jesús dijo que no venía a quitarla y a anularla, sino que a cumplirla, y la cumplió incluso pagando por nuestros pecados. Entonces está confirmada por la ley. Además, la ley cumple su propósito llevándonos a la fe. Como es imposible cumplirla, entonces necesitamos un sustituto quien la pueda cumplir. Y ese sustituto se llama Jesucristo. Aquí vemos cómo la ley confirma, cómo es confirmada. Dice que todo pecado es redimido a través de la sangre. Yo hablaba el jueves con los hermanos que vienen a la clase de Biblia y hablamos precisamente de este punto. El primer pecado de Adán y Eva, ¿qué fue? Póngale desobediencia. Algunos dicen que es codicia, otros dicen que quisieron ser como Dios. Póngale el pecado que haya sido. Y dice que cuando sus ojos fueron abiertos, ellos estaban como desnudos, dicen. Y se avergonzaron. ¿Y qué hicieron ellos? Se hicieron delantales de hojas de higuera, ¿verdad? Ese es el ser humano queriendo tapar su pecado. Pero vino el Señor, vino Dios, y tuvo que sacrificar algunos animalitos para poderles hacer vestiduras de pieles. ¿Tenían culpa los animales? No, no la tenían. Sin embargo, dijo Dios, esto lo voy a hacer para cubrir su pecado. Y lo mismo pasa con el ser humano. Vino Jesucristo y murió en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios, para que nuestros pecados fueran quitados. Ahora, ¿pueden los creyentes cumplir la ley? Bueno, la cruz le da a los creyentes el potencial para cumplirla, oiga bien, cosas que antes no hacíamos. Y si nosotros la seguimos haciendo, no es porque no tengamos el potencial, sino porque no lo queremos explotar. Por ejemplo, dice 2 Corintios 5:17, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, ¿sí o no? Así dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ok, si Dios le da una nueva naturaleza, ahora usted ya sabe que mentir es pecado, ¿sí o no? ¿Y por qué a veces lo hacemos? Es que ¿sabes lo que pasa? Es porque por nuestro propio deseo lo queremos hacer, pero que Dios te ha dado el poder para poder decir la verdad, lo tienes. Dice el 1 Timoteo que Dios nos ha dado un espíritu de poder y dominio propio y no de cobardía, de amor, poder y dominio propio.
Dios, al darle de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, nos ha dado esa facilidad, bueno, no facilidad, pero nos ha dado ese poder para poder hacer las cosas. Dice la Escritura que Jesucristo mismo lo mencionó. ¿En cuántos mandamientos se resume la ley? En 2. ¿Cuál es el primero? El primer gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo. Tu mente, tu fuerza, tu corazón, tu alma, tu espíritu, todo. Y el segundo dice, es parecido: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resumió todo. Y si Jesucristo lo está mencionando, es porque usted y yo lo podemos hacer. Porque tenemos un espíritu de poder y dominio propio. Lo cual llegó, oiga bien, a su vida y a mi vida a través del sacrificio en la cruz del Calvario. La justicia del hombre es inadecuada delante de Dios. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios, no sirven de nada. El hombre necesita la justicia de Cristo, la única justicia agradable y aceptable delante de Dios. La justicia de Cristo es la única que se recibe por fe. Ni la religión, ni las obras humanas, ni la sabiduría de los hombres pueden conducirnos a la justicia de Dios. La perfecta justicia viene en el momento en que usted y yo, como pecadores, creemos en la persona y en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Más nada, menos nada. Si usted y yo venimos a Cristo en fe, entonces, para alcanzar la justicia de Dios, nada nos hará falta. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor esta mañana. Gloria a Dios.